Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes. Buenos días hacia acá, hacia Paraguay. Buenas tardes, profe. Hola Bruna, ¿cómo te va? Me ¿Todo bien? voy bien. Beleza. Está muy bien. Vamos a seguir con nuestras clases. Creo que es una de las últimas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquillo de un tema cortito, pero muy bueno, muy interesante y útil para el médico, el estudiante de medicina en proyección. Bien, vamos a hablar sobre el líquido cefalorraquídeo. Bueno, muy bien, tenemos así, creo que ven toda esta imagen, ¿verdad? Vamos a permitir la entrada acá a los chicos. Muy bien, he aquí el sistema ventricular como tal, sistema ventricular encefálico y también, sí, encefálico global. Supratentorial acá, infratentorial acá. Tenemos los ventrículos laterales con su asta frontal, hasta acá, hasta donde está el agujero de Monro, asta frontal. Cuerpo, encrucijada, hasta temporal o esfenoidal y finalmente hasta occipital. Y en este lugar le llamamos encrucijada, porque de ahí va a todos los ventrículos. Comunicándose con el tercer ventrículo a través del agujero interventricular de Monro y a través del acueducto con el cuarto ventrículo y a través del cuarto por los agujeros de Luschka y Magendie y Luschka en el piso, Magendie en el techo, dos Luschka, un Magendie, hacia el espacio subaracnoideo donde el líquido va a destino a ser reabsorbido nuevamente hacia los senos venosos. Antes de empezar esto, me gustaría que entiendan, como esto son cavidades labradas dentro del encéfalo, ya desde la etapa embrionaria, así los ventrículos laterales correspondieron al telencéfalo, el tercer ventrículo al diencéfalo y el cuarto al rombencéfalo. Así también los senos, ahí está, senos venosos no son venas, ¿verdad? Donde se reabsorben el líquido. El líquido en la misma cantidad que se forma se debe reabsorber, la misma cantidad, para que se mantenga el equivalente y un equilibrio de presiones intracraneal. Entonces, mucho ojo, estas vellosidades, es decir, del lugar donde se absorben en los senos venosos, se llaman vellosidades aracnoideas, son pequeñas válvulas que lógicamente dejan pasar unidireccionalmente el líquido hacia el seno venoso y en el seno venoso lógicamente retorna con la sangre de retorno encefálico. Pero ¿qué es un seno venoso? El seno venoso no es una vena como tal, no es un vaso sanguíneo. Es el desplegamiento de las dos capas de la dura madre. La dura madre encefálica tiene dos capas, una capa perióstica a la que se pega al hueso y una capa meningia a la que da las otras capas meningias. En los lugares donde se despliegan, donde se separan estas dos capas, se forran de un endotelio y se forma el seno venoso, ¿verdad? Lugar por donde drena principalmente todo el contenido de sangre de retorno del encéfalo, globalmente. Eso no significa que en el encéfalo no haya también venas, hay también venas, pero los vasos, pseudovasos más importantes de drenaje son los senos venosos, ¿verdad? Y lo tenemos en la convexidad y también en la base, senos venosos. Y así vamos a ver cuando demos retorno venoso encefálico, vamos a hablar de ese tema. Hoy nos toca hablar de el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Un líquido, un ultrafiltrado plasmático, es un líquido claro, incoloro, inodoro, es un líquido que circula de arriba para abajo, ¿verdad? Como vimos en ese itinerario, desde los ventrículos laterales hacia el tercero
y del tercero hacia el cuarto, y del cuarto al espacio subaracnoideo. Así tenemos este título que nos habla de un líquido que se forma en todo momento, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro, incoloro. Le llamamos también cristal de roca porque es como si fuera el agua cristalina que cae por las rocas en las cascadas, ¿verdad? O en las cataratas. Y ese es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, recuerden, este líquido se forma en los plexos coroideos del encéfalo, circula desde los ventrículos laterales a través de los agujeros de Monro, pasa al tercero, del tercero al cuarto a través del acueducto de Silvio, y del cuarto hacia el espacio subaracnoideo, finalmente lava y recubre totalmente las cisternas del espacio subaracnoideo, ¿verdad? Ya sea la cisterna lumbar, donde hay aproximadamente 30 cc, y las otras cisternas de la base, para luego, cuando el nuevo LSR va empujando a lo demás, estos deben ser reabsorbidos por las vellosidades aracnoideas hacia los senos venosos. Cuando la presión llega a 4 centímetros de agua o un poco más, abren los senos, se abren hacia los senos venosos a través de estas pequeñas válvulas naturales que se llaman vellosidades aracnoideas. Entonces, lógicamente, dejan pasar unidireccionalmente el líquido hacia adentro del seno y evitan el reflujo. Por eso se llaman válvulas naturales, ¿verdad? La función de válvula es esa, mantener la unidireccionalidad, ¿verdad? Bien, dice, tiene fluido amortiguador para posibles traumatismos, de todo el sistema nervioso central, tanto encéfalo como médula espinal, así como nutrir a las células y eliminar desechos metabólicos, lubricar, un sostén mecánico, un amortiguador, un colchón, ¿verdad?, para el encéfalo. Y acá dice, se forman los plexos coroideos, los ventrículos laterales, tercero y cuarto. La síntesis del LSR es en todos, laterales, tercero y cuarto, y está separado del torrente sanguíneo y del sistema nervioso por las aracnoides y la pía madre, ¿verdad? Respectivamente, sintetizándose una cantidad aproximada de 500 cc 24 horas, como dice acá. Circula hacia los otros dos ventrículos a lo largo, siempre por el espacio subaracnoideo, y su absorción se produce a nivel de la dura madre, es decir, a nivel de los senos venosos de la dura madre, que forma, voy a poner acá, que forma los senos venosos. ¿Ok? Que lo filtra hacia la corriente venosa. ¿Ok? Bien. Muy bien. La formación. La mayor parte del líquido cefalorraquídeo vamos a ver, acá. La mayor parte del LSR se produce a nivel de los plexos coroideos. Dice, dentro de los ventrículos cerebrales. ¿Y por qué dice la mayor parte? Porque también el LSR se forma de la membrana que cubre todas las cavidades o los ventrículos. Los ventrículos tienen un epitelio por dentro que los cubre, se llaman células ependimarias. Estas células ependimarias son células planas que forman parte también de la glía, ¿verdad? Recuerden que a nivel central no solamente hay neuronas, también hay otras células diferentes a las neuronas que son de apoyo de estas, que forman las cicatrices a nivel central, que forman la mielina para sus axones, y que también la microglía forma parte del sistema fagocítico mononuclear, como la célula de Kupfer del hígado, células del río Ortega se llaman estas, del sistema nervioso central, células de Langerhans, de la piel, etc. Son todas sistema fagocítico mononuclear o sistema retículo endotelial que habrán visto por histología, ¿verdad? Así también la glía forma parte a través de
de las células ependimarias y de la microglía, o sea, de las células del río Ortega, forman parte de esta defensa que compete también a estas células para proteger el tejido nervioso. Bien, esta producción, dice, es a través de los plexos coroides. Recuerden la gran irrigación que llega a los plexos coroides por su cometido, es decir, por su producción permanente. Nunca cesa de producir. Incluso si el paciente está haciendo hidrocefalia, por ejemplo, o hipertensión intracraneal, los plexos coroides seguirán produciendo la misma cantidad. No le interesa que el paciente esté generando algún inconveniente. Eso deberá ser paliado por mayor drenaje a nivel de las vellosidades aracnoideas en los senos venosos. Dice, la producción es un proceso activo que precisa energía, lógicamente, y la cantidad aproximada 30 cc minutos, 500 cc. Dado que hay un total de aproximado de 140, 150 cc en un momento dado, cc. Voy a poner acá, en un momento dado, perdón. El LCR se renueva cada 6 a 8 horas. Es decir, quiere decir que el LCR tenemos 150 en un momento y se renueva cada 8 horas, o sea, 3 veces al día. O sea que tenemos en total 450 a 500. ¿Por qué? Porque también la totalidad del líquido cefalorraquídeo no se produce del todo a nivel de los plexos coroides, también a nivel del endotelio, es decir, de las células ependimarias que recubren las cavidades encefálicas, los ventrículos encefálicos. Entonces, hay otros lugares, por ejemplo, los lugares donde salen las raíces de los pares craneales o de los pares raquidianos de la médula, se llaman espacios de Virchow-Robbins. Estos espacios de Virchow-Robbins producen también sin cesar cierta cantidad. Nosotros, tanto el epéndimo como los espacios de Virchow-Robbins, aproximadamente un 8 a 10% del total, ¿verdad? Y el 90% restante por los plexos coroides. Recuerden entonces, de ahí que aproximadamente son 500 cc día, la totalidad, ¿verdad? Entre 450 y 500 cc día. Bien. Es muy importante entonces destacar que la producción no es presión dependiente. O sea que, lo que les dije, esa cantidad se va a producir o sí o sí. Esté el paciente apto o no apto para recibirlo. ¿Entienden? Entonces esto explica que una persona, por ejemplo, pueda morir por hipertensión intracraneal, lógicamente. Si no está apto, si el itinerario no está libre o hay un stop, una obstrucción del flujo de drenaje y se sigue produciendo, esto va a llegar a una hipertensión intracraneal, una hidrocefalia, va a provocar la muerte del paciente por hidrocefalia, por hipertensión intracraneal. El líquido cefalorraquídeo se puede producir en otros lugares, como ya les dije, epéndimo, espacio Virchow-Robbins, y hay otros lugares que no me vienen en mente ahora el nombre, pero es mínimo, es ínfimo, pero también hay, que está en continuidad anatómica con el espacio extracelular. Esto explica entonces el fracaso de intervenciones propuestas para solucionar las hidrocefalias sacando los plexos coroides. Claro, hay un fracaso porque el epéndimo y otros lugares lo siguen generando, o sí, lo siguen generando. Okay. Creo que me fui un poco más allá. Vamos a ver un poquito. Pasé bastante acá. El líquido cefalorraquídeo LCR discurre a través de los ventrículos laterales y sus comunicaciones, agujeros de Monro, acueducto de Silvio. Finalmente, del cuarto ventrículo sale por Luschka y Magendie hacia el espacio subaracnoideo globalmente, ¿verdad? A partir de aquí, el LCR va a las diferentes cisternas de la base, sube por los espacios subaracnoideos y llega hasta la convexidad craneal para llegar finalmente a la reabsorción, ¿verdad? Esta circulación se ve favorecida por el empuje del nuevo LCR formado, la expansión y expresión ventricular provocada por la onda pulsátil cerebral, como dice acá. Los gradientes de presión, los efectos posturales y los cilios del epitelio ependimario. Todo esto ayuda entonces a la circulación del líquido cefalorraquídeo
para, lógicamente, generar el movimiento hacia su reabsorción. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. La mayor parte se produce a nivel de los senos venosos durales. Estamos hablando de su reabsorción. Es decir, que la reabsorción se produce a este nivel hacia los senos venosos a través de unas vellosidades aracnoideas, recuerden. Y el mecanismo es unidireccional, jamás entra sangre desde el seno hacia el espacio aracnoide. ¿Por qué? Porque, como les dije, señores, estas vellosidades funcionan como unas válvulas y las válvulas mantienen una dirección y se oponen a que haya reflujo. ¿Entienden? Se produce siempre que haya un gradiente de presión entre el espacio aracnoideo y el seno venoso de muy pocos centímetros de agua. Estamos hablando de 4 centímetros de agua aproximadamente, y no más, no más. Bien, la reabsorción es, por tanto, presión dependiente. Acá sí es presión dependiente y es uno de los mecanismos de compensación rápida ante el aumento brusco de presión intracraneal. Claro, cuando hay un edema difuso por una encefalitis, por un trauma de cráneo, por lo que fuese un tumor, los ventrículos prácticamente desaparecen a expensas de que se drene todo más rápido, ¿verdad? A través de las vellosidades para generar más espacio por un agrandamiento a causa de ese edema difuso, ¿verdad? Entonces, por de ahí que es un método de compensación. Pero aquí va lo más importante del líquido. Su función, tiene función de limpieza, de regulación del entorno, de transferencias endócrinas y parácrinas, endócrinas e incluso parácrinas, y por sobre todo la función mecánica. Esta función mecánica no es cualquier cosa y debería ser explicado porque ustedes deberían entender esto. El encéfalo flota, de 1,5 kilos, flota en el líquido cefalorraquídeo. ¿Es o no? La flotabilidad y la protección, que 1.500 gramos o 1,5 kilos de cerebro, de encéfalo en realidad, suspendido en el LCR, no tienen una masa y un peso virtual de más de 50 gramos. Entonces, este 50 gramos, es decir, que de 1.500 pasa a 50 cuando está sumergido. ¿Y por qué ocurre esto, señores? Porque cuando ustedes se sumergen en el agua, en la piscina, en el río, en la laguna, donde se tiren para bañarse, para nadar, ustedes pueden flotar, no porque tengan solamente aire en su tórax o en su intestino, sino también porque el peso de ustedes se reduce en el agua, porque en el agua se reduce la gravedad. Es como si fuera que estuviésemos en la luna al estar sumergido en el agua. Y cuando más profundo, menos gravedad y menos peso también el ser humano, y por eso tiende a flotar, tiende a salir a la superficie, ¿verdad? Y uno tiene que estar peleando para irse hacia el fondo porque lógicamente tiende a irse hacia la superficie no solamente por esto, sino también porque tiene aire también en los pulmones, aire todo en el tubo digestivo hay aire. Esto también favorece a que el paciente tienda a irse hacia la superficie. Entonces, el peso del encéfalo más la médula espinal, 1,5 kilos de tejido nervioso aproximadamente, flota en el LCR. ¿De qué les sirve esto? Les sirve que los movimientos allá adentro sean lentos, que jamás sean bruscos y que puedan entonces compensarse, a pesar de que afuera los movimientos son bruscos y la desaceleración sea brusca, el golpe inercial sea intenso, ahí adentro los movimientos serán leves, suaves. ¿Por qué? Porque este tejido está flotando en un líquido y eso reduce la gravedad y por ende puede protegerse.
Entonces esto es una protección y es la protección más importante para todo el encéfalo, fundamentalmente, ¿verdad? La flotabilidad, entonces, que corresponde a esta masa encefálica, esta protección recibida es máxima, ¿eh? Lógicamente, el que se va con una motocicleta, con un auto a 160, a 180 y revienta por lo donde sea, o por otro auto, o por la columna, eso no le salva nada, ¿verdad? Ahí igual se hace triza todo, pero estamos hablando de los movimientos habituales, donde se supone que uno va a estar en movimientos corrientes, ¿verdad? Incluso esas desaceleraciones bruscas son amortiguadas muchas veces, incluso por este colchón, este amortiguador que corresponde al líquido cefalorraquídeo. Entonces, recuerden, la protección, la flotabilidad y este juego que hay con la presión atmosférica, el peso, se reduce radicalmente sumergidos dentro del agua. Se reduce el momento y la aceleración y desaceleración del cerebro, mantenimiento y homogeneización de la presión hidrostática en la que se encuentra, que implica la presión intracraneal, es la PIC, ¿verdad? Entonces, entiéndase que este líquido es un líquido claro, incoloro, inodoro, es un líquido que baña, que limpia, que protege, que lubrica, que nutre e hidrata, ¿verdad? A todo este sistema ventricular y a todo lo que le rodea, a la masa cerebral, a la masa nerviosa que rodea. Sirve para trasladar hormonas de un lugar para otro y finalmente la protección que le genera. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo es un líquido claro, incoloro, es un ultrafiltrado del plasma que tiene agua por sobre todo y alguna cantidad de proteínas que son aproximadamente de 15 a 45. Nosotros vemos un promedio de 30 miligramos por decilitro de proteínas, es la proteinorraquia, porque así se le llama proteinorraquia. Así la glucosa en el SR se llama glucorraquia. La glucorraquia generalmente es la mitad de la glicemia. Si la glicemia es promedio 80 o 90, entonces 45, 40, 45 promedio será la glucorraquia del paciente, la cantidad de glucosa en LCR. Y algunas células, especialmente linfocitarias, ¿verdad? Pues bien, entonces quiero comentarles, y algo que no está incluido en este esquema, es que el encéfalo nosotros podemos estudiar, entonces, y esto voy a ponerlo acá arriba, podemos estudiar 3 lugares de acúmulo de LCR. Le voy a colocar acá así. El espacio ventricular. El espacio ventricular que tiene 30 cc de LCR y pueden ir anotando, ¿verdad? 30 cc. El espacio subaracnoideo, que tiene 90 cc, ¿verdad? Y finalmente, la cisterna lumbar, que también es espacio subaracnoideo, pero que lo estudiamos aparte por la gran cantidad que posee, porque posee aproximadamente también 30 cc. En un momento dado tenemos esta cantidad total, 30, 30, 90, 150 total, ¿verdad? Total 150, ¿eh? ¿Ok? Entonces, esta cantidad lo tenemos en un momento dado y se renueva cada 8 horas, lo que equivale que 3 veces al día
se renueva totalmente y se absorbe totalmente. Por ende, producimos 450 a 500 ese día, la totalidad de LSR que baña, que circula por los ventrículos y que sirve, como dijimos, con todas estas funciones que mencionamos, ¿verdad? Entonces, simplemente para acotar, la cantidad de cc minuto es 0,3 a 0,4 cc minuto. La cantidad cada 6 horas, 30 cc aproximadamente cada 6 horas. Y cada 8 horas, entonces, aproximadamente lo que sería, entonces, a ver, 50 cc cada 8 horas, ¿verdad? Y ahí tenemos, entonces, los 150, perdón, asimismo, los 150 en un momento dado y los 450 a 500 en 24 horas, ¿ok? Es correcto, la matemática no miente. Entonces, recuerden, este líquido es muy fácil de... hay una función más que le quería mencionar, porque el LCR hace una interfase entre la sangre de la circulación arterial, entre la sangre de la circulación arterial y el tejido nervioso. Hace una interfase, o sea, separa los vasos sanguíneos, el contenido, la sangre que llega al encéfalo del tejido nervioso. En el centro, en el medio, se interpone el líquido cefalorraquídeo. ¿De qué estamos hablando, chicos? De un elemento más que conocemos con el nombre de barrera hematoencefálica. ¿Entienden? ¿Para qué sirve la barrera hematoencefálica? Es una barrera, es una protección extra que tiene el tejido nervioso por su labilidad y por estar tan desprotegido, ser un tejido muy lábil de ser dañado, y si gérmenes bacterianos ingresaren en él, harían estragos. Por eso lo del... Y por una cuestión más, porque el tejido nervioso, el sistema nervioso central no posee drenaje linfático, recuerden. Por ende, necesariamente deben adquirir otra protección, la cual corresponde a la barrera hematoencefálica. ¿En qué consiste esa barrera hematoencefálica? Ya dijimos que el endotelio vascular de las arterias que llegan al cerebro, el endotelio tiene uniones muy estrechas. Zónulas ocludentes se llaman estas uniones muy estrechas. En histología ustedes habrán dado las zónulas ocludens. Y además, aparte de eso, la membrana basal, que es muy selectiva, y por fuera los podocitos de los astrocitos que le forman un filtro extra, ¿verdad? Eso, sumado al líquido cefalorraquídeo que hace la interfase y a la membrana ependimaria que cubre todos los ventrículos, hace una interfase de protección, entonces, que se llama barrera hematoencefálica, para entonces generar una protección final, ¿verdad?, al tejido nervioso, que se defiende como puede, ¿verdad? Por eso, una llegada por vía hemática o por continuidad, ya sea a través de los senos paranasales o por un ingreso por un catéter que se coloca para medir la presión, para drenar líquido, puede ingresar gérmenes. Al colocar una válvula de derivación ventrículo-perineal puede haber contaminación, puede entrar gérmenes al ventrículo y generar una ventriculitis, que es como una meningoencefalitis, ¿verdad? Es muy grave, ¿verdad? Muchas veces, recuerden, la barrera hematoencefálica no deja pasar gran parte de los antibióticos que podrían ser útiles para combatir estos gérmenes. Hasta eso, en farmacopea tenemos que tener en cuenta para tratar una meningitis, por ejemplo, ¿verdad? Pues bien, este tema es redondeado, entonces hasta acá me gustaría, si ustedes están interesados en hacer alguna pregunta, recuerden que cuando hay un stop a nivel ventricular, un stop que generalmente ocurre en el acueducto de Silvio por su gran estrechez, se llama hidrocefalia de tipo obstructiva. Cuando hay un stop en el espacio subaranoideo o en las vellosidades dejan de funcionar, se llama hidrocefalia comunicante. ¿Y por qué podría dejar de funcionar las vellosidades que están en la pared de los senos? Generalmente dejan de funcionar por los sangrados. Los sangrados que acontecen en el espacio subaranoideo son los sangrados cerebromeningios, por ejemplo, por rotura aneurismática,
por aneurismas del polígono más frecuentemente, que bañan las vellosidades y los productos de degradación de la hemoglobina, de la sangre, de los hematíes, de las hemácias, entonces generan una disfunción de estas vellosidades y una alteración en el drenaje, por ende se produce y no se absorbe la totalidad y ahí va creando una hidrocefalia de tipo comunicante, lógicamente, y una hidrocefalia global que se traduce en una hipertensión intracraneal. Bien, entonces les di un pantallazo de lo que implica el líquido cefalorraquídeo como un sustrato físico que se produce y se reabsorbe en todo momento, que hay una cantidad por cisterna, cisterna lumbar, la cisterna subaracnoideas y el espacio ventricular, que ya dijimos que es 30, 30, 90, 90 el espacio subaracnoideo, donde más hay, ¿verdad? En total, entonces, esta cantidad de 150 en un momento dado que se renueva cada 8 horas y que la totalidad de 500 cc aproximadamente día hace a un líquido que le da una protección extra a todo el encéfalo, ayuda en cierto modo para su lubricación, su nutrición y su amortiguación en todo momento. Recuerden que el tejido nervioso es un tejido muy lábil que se destruye fácilmente por todos los accidentes de la base de cráneo y accidentes de la convexidad. Entonces, debe estar flotando. Recuerden, el tejido nervioso es friable. La friabilidad, ¿qué es? Que se deshace como el queso nuevo, no ese queso ya pasó 3 meses. El queso nuevo, nuevito, es como el tejido nervioso. Fácilmente se destruye, se deshace, se lacera. Entonces tengan en cuenta la posibilidad de protección que requiere. Bueno, chicos, como les dije, esta es una clase cortita para que ustedes no se aburran, para que tengan una siesta óptima desde sus hogares, desde ese bonito país del Brasil, porque sé que la mayoría están por allá. Y recuerden que la neurociencia es haciendo mérito, ¿verdad? A la escuela de Río, a la escuela de Sao Paulo. Los conocimientos de neurociencia deben ser el orgullo de cada brasilero porque tienen unas escuelas magníficas en esos lugares. Entonces, más de uno de ustedes sé que se va a dedicar a la neurociencia, a hacer neurocirugía o neurología clínica, neuropediatría, neurooncología, etcétera, ¿verdad? Sé de lejos que